Y el dólar ya lleva 7 días de aumentos continuos. Hoy en Córdoba, en algunas casas de cambio, la moneda cotizó casi a 34 pesos. Y es por eso que tenemos a dos especialistas aquí en nuestros estudios para analizar hasta dónde va a llegar la subida del dólar. ¿Tiene un techo? ¿No tiene un techo? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sucede esto? ¿Falta credibilidad? Estamos con Eduardo González Holguín y también con Guillermo Pizarro. No se maten, elijan quién quiere empezar, pero ¿quién me da una explicación? ¿Quién le da una explicación a la gente que está en la casa, que tiene algún peso ahorrado y quiere irse al dólar, pero no sabe si sigue aumentando, va a seguir, va a bajar? Sí, que va a seguir aumentando, yo creo que no cabe duda. 34 llegó hoy en Córdoba. Sí, la duda que tenemos es, bueno, ¿hasta cuándo? Porque hay, digamos, una situación en donde se lo ve al gobierno, que es lo que más preocupa, ¿no? Se lo ve al gobierno muy confundido, que no tiene... que da vueltas sobre lo mismo, trata de pararlo, no vende dólares, después sí vende dólares, aumenta la tasa, no la aumenta tanto, la vuelve a aumentar, digamos, y sigue dando vueltas sobre lo mismo y bueno, yo creo que eso todos lo han visto y además que hay una cuestión muy objetiva, ¿no es cierto? Hay una carencia de dólares, o sea, nosotros venimos de un déficit comercial muy grande, tenemos la fuga, ¿no es cierto?, por el comercio, digamos, el turismo internacional, todo lo que repatrian, ¿no es cierto?, las empresas multinacionales por sus ganancias, más esto, ¿no es cierto?, que la gente se cubre comprando dólares. Entonces tenemos objetivamente, digamos, una falencia de dólares que en buena medida se debe a que el gobierno, digamos, ha tenido, digamos, una visión equivocada del comportamiento de la economía argentina y ha liberado totalmente el comercio de dólar, ha liberado totalmente la obligación de liquidar dólares. Entonces, los exportadores no están liquidando dólares como hacían antes. Entonces, yo creo que es un convito en donde ellos solitos se han metido, yo creo que en un mal diagnóstico. Han hecho un mal diagnóstico de cuál es el comportamiento de los actores económicos argentinos. Claro, en la crisis generalmente lo que más se busca a la hora de un problema financiero como este es credibilidad, algo que el gobierno está perdiendo porque todos los días el dólar vuelve a subir. Los empresarios decían cuando estaba a 28 que ya era un número alto, que estaba en las expectativas de ellos como muy favorable, que habían disminuido los salarios, pero ya a 34 pesos los análisis hablan de que tiene que haber un shock, sí o sí, un cambio fuerte para que esto tenga un techo o no se sabe. Mira, ¿cuál es el techo? En realidad no se sabe. Hoy se estaba negociando el dólar diciembre a 35, 35.50. Algunos analistas hablaban de que en diciembre podía estar un poco más alto. En realidad es aventurar un valor ya del dólar. Sí hay una situación de falta de credibilidad. Primero se fueron los inversores externos, después vino reconversión de carteras para los ahorristas locales y muchos se fueron pasando a dólar. Hoy ya vemos también movimientos en el sector minorista. Ya todo el mes pasado la venta hubo más de 1.300.000 personas, según datos del Banco Central, que compraron dólares a lo largo del mes. Y así que ya el ahorrista chiquito, pequeño, también se está yendo con su poco ahorro a dólar. Probablemente muchos que tienen dólar en el banco empiecen a tener algún temor y empiecen a sacarlo. Entonces, cuando entramos en esta situación de crisis... ¿Ya están sacando el dinero? No, todavía no hay un dato de que haya una pérdida grande por retiros de los ahorristas, pero creo que sí se va a empezar a dar si esto sigue así, porque por una cuestión de credibilidad. En Argentina ya hemos vivido Plan Bonex en la época de Menem, hemos vivido Corralito, hemos vivido Corralón, hemos vivido Cepo, hemos vivido un montón de circunstancias que en épocas donde la economía se vuelve complicada, donde hay crisis como ahora, la falta de credibilidad en nuestra economía y en nuestra moneda hace que la gente se refugie en el dólar y aún así empiecen aún teniendo dólares, si lo tienen en el sistema financiero, muchos después empiezan a sacarlo pensando que en algún momento el banco no te va a dar más dólares. De hecho, hoy vos vas a un banco y no te dan tus depósitos en dólares, te dicen, no, pedímelo y yo te los tengo para mañana, para pasado, para la semana que viene. O sea, no es fácil ir y decir, che, dame $5.000, que no estamos hablando de una cifra extraordinaria, ¿no? Entonces, esto ya se ve, eso también preocupa al ahorrista. Y bueno, básicamente lo que necesitamos es generar credibilidad y para eso el gobierno tendrá que tomar las medidas adecuadas para generar credibilidad. Primero, afuera en los inversores, que no hay, ya no confían en Argentina. Primero fue el apoyo del Fondo Monetario, también nos recategorizaron como emergentes. Ninguna medida dio resultado a la hora de mejorar las expectativas. El mercado de capitales siguió cayendo, aún con la recategorización, y sigue cayendo, sí, no se le ve un límite en la caída, y el mercado es el primero que se anticipa. Si vemos el mercado de capitales que viene cayendo, los bonos argentinos caen, con lo cual el riesgo país aumenta, quiere decir que
los tenedores de bonos se están desprendiendo y no los quieren. Todo este combo hace que se produzca, claro, un círculo donde, o un ciclo donde la gente empieza a escapar de los activos argentinos. Ahora, Inclusive, cuando digamos, hablamos precisamente de esta falta de credibilidad de un plan, estamos hablando de que el dólar llega a 34 pesos y el riesgo país también avanza. ¿Hay alguna posibilidad de que no se paguen las deudas? Y en que el riesgo país siga aumentando justamente porque los acreedores van en lo que estoy diciendo, que no hay dólares. O sea, porque hay, digamos, una apuesta. El gobierno está muy endeudado y tiene que estar permanentemente, digamos, renovando esa deuda. Y entonces empiezan los cálculos. ¿Cuánto de esa deuda va a lograr renovar? Y entonces, entonces por eso te dicen, por ahí están faltando para algunos 3.000 millones de dólares, para otros están faltando 4.000 millones de dólares para llegar a fin de año. Entonces, y es como acá dice Guillermo, depende mucho del grado de credibilidad y el gobierno no está generando credibilidad y encima una apuesta fuerte que estaba haciendo el gobierno para poder enganchar con la cosecha futura del año que viene, que pensaba que iba a reactivar la economía, era justamente la obra pública con el programa de participación público-privado. Y bueno, todo esto de los cuadernos, ¿no es cierto?, de la corrupción, han hecho que eso se caiga. Y la cuestión social, usted que maneja mucho este tema, ¿hasta dónde puede resistir esta olla a presión? Porque aumenta el dólar y se caen los salarios, la plata no alcanza porque cuando aumenta el dólar aumenta la nafta, aumentan los alimentos y un salario de jubilados 8.000 pesos. ¿Cómo se vive? O sea, el problema fundamental es eso, que uno ve, digamos, que va a haber está habiendo un malestar social cada vez más grande. Uno, quizás no se ve tanto en Córdoba, pero yo estuve hace un tiempito atrás en Buenos Aires, todos los días hay marchas, y marchas grandes, no pequeñas. La fractura que está teniendo hoy la CGT, ¿no es cierto?, con un sector muy importante, dicen que más de 70 gremios que quieren justamente entrar en un plan mucho más combativo, están mostrando que hay un sector de la dirigencia gremial, ¿no es cierto?, que tiene miedo de estar sentados y ver pasar, ¿no es cierto?, a sus bases caminando por la calle protestando. O sea, yo creo que se está, digamos, colocando en una situación social muy complicada realmente, porque la gente realmente tiene problemas muy graves para llegar a fin de mes, ¿no? Para finalizar, ¿hay algún dato esperanzador? Mira, no vemos todavía, para ser sincero, no veo, salvo que el gobierno tome alguna medida en los próximos días de generar expectativa. Alguna alternativa que el gobierno viene manejando es conseguir los fondos para asegurar el financiamiento de lo que queda del año. Como decía Eduardo, se habla de 3.000 millones, y para tener también los fondos para completar el financiamiento del año 2019, y eso le podría dar un poco más de credibilidad. Pero no vemos otra, creo que también más allá de la cuestión económica está la cuestión política, ¿sí?, porque no se genera credibilidad, y está, por supuesto, la cuestión global o internacional que tampoco nos ha sido favorable. Va a haber que dar un golpe de timón urgente. De los políticos tenés inclusive cosas desalentadoras. María Eugenia Vidal le está planteando adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires porque no quiere ir junto a Macri. Sí, Dualde hoy criticó muchísimo al presidente también, que es uno de los principales opositores, y habló... Si el mismo bloque de Cambiemos tiene gente que quiere separarse del presidente, bueno, los otros dicen, bueno, salgamos corriendo, ¿no?